Bueno, espero que se pueda aprender algo del caso y que no se quede simplemente en dejar pintado un espejo que de nada sirva para el futuro. Por empezar, la idea es charlar un poco de cómo el derecho funciona en la Argentina para así entender cómo se vincula el germen del populismo en la historia argentina y ver eso reflejado tanto en Venezuela, que es, digamos, el camino que todos tememos, y cómo eso va creciendo en una Europa que se va radicalizando cada vez más con las figuras de Podemos y de Syriza. Bueno, sin duda alguna que el funcionamiento de las instituciones judiciales y en particular del Poder Judicial en sí mismo hace que cuando no es verdaderamente independiente e imparcial se produzcan flancos que quedan abiertos para poder tomar decisiones por parte de los grupos políticos que después terminan quedando impunes. Es decir, la impunidad es el gran puntal y el gran vestigio que demuestra que esa debilidad y que ese debilitamiento de las instituciones produce en la gente el descreimiento primero en la justicia y después en todo lo demás. Cuando los jueces toman decisiones que la gente cree que son injustas, independientemente de si son legales o ilegales, legítimas o ilegítimas, eso lo que hace es perpetuar un círculo en el cual siempre se van debilitando cada vez más hasta que nadie ya cree en la justicia y entonces ya nadie cree más nada. Bueno, el common law o el sistema anglosajón tiene particularidades que le vienen del derecho romano más objetivo, más puro, menos tomado del derecho francés, que dan una fuerza mucho mayor para poder alejarse de todo. Creo que nunca hay que olvidar que el Reino Unido es una isla y eso le dio la posibilidad de aislarse en periodos en los cuales la globalización y la transterritorialización todavía no habían calado hondo. Entonces, en base a eso, con un derecho que es oral, quizá en las ideas de Taleb, un derecho más antifrágil y menos permeable a la cristalización y al paso del tiempo, facilitan la cercanía y la inmediatez y la inmediación con el ciudadano de a pie para poder resolver los problemas y no dejarlo enmarañado en la burocracia kafkiana de los recursos, los papeles y los trámites interminables. Esa es una muy buena pregunta y a la que uno desde el punto de vista subjetivo querría responderle que quizás son los últimos estertores y que estamos acercándonos al final de estos periodos y de estos grupos de poder, más en un año electoral como lo es este 2015 en la Argentina. Sin embargo, el día a día nos demuestra que estos grupos y estas personas tienen grandes facilidades para poder acoplarse y adaptarse a lo que el contexto les provee. Incluso si lo vemos desde el punto de vista del peronismo, que siempre se definió como un movimiento y no como un partido en la Argentina, eso les ha dado la plasticidad para poder acoplarse, si queremos, volver a categorías que ya están perimidas, tanto a la izquierda como a la derecha, tanto a lo más, como les gustaba decir ellos, neoliberal o populista, y entonces es muy difícil saber a ciencia cierta qué sucederá, ¿no? Si uno pudiese adivinar el futuro, qué bien que a uno le vendría. Uno quiere creer que hay chances de que esto se acabe, pero el caso de Venezuela y de Argentina en particular, y bueno, después los casos de Ecuador, los casos de Bolivia, en menor medida porque económicamente han logrado manejarse mejor, Brasil incluso, no dejan un panorama simple para que esto se resuelva. Y si en Europa llegara a tomar raíz sería incluso mucho más dificultoso. Bueno, eso es una idea interesante porque yo no estoy en desacuerdo con la economía mostrándose como una suerte de pared que choca y le muestra la realidad de aquello que se trataba de ocultar, ya sea con un relato, con lindas palabras o modificando las leyes, porque también está esa idea de que por modificar las leyes van a modificar la realidad, ¿no? Como si por tener un ministerio de la felicidad fuera la gente a ser un poco más feliz. Pero es muy importante, me parece, el ejemplo de Grecia, que ya está en una situación muy complicada y con medidas que se van tomando que lo van alejando cada vez más de la Unión Europea. Si el hecho de que Grecia choque con una pared en el futuro le demuestra a los vecinos que no están tan alejados, más en una Europa tan globalizada y conectada, ¿no?, como la de otras épocas, que no es el camino correcto a tomar. Pero sí, a ver, cuando uno está con la panza llena no se pone a pensar que va a comer mañana o si va a tener comida. Bueno, hay una cuestión muy particular respecto a lo que nosotros llamamos el relato en la Argentina,
que es que nadie sabe verdaderamente cuál es el contenido de ese relato. Es una suerte de figura mítica que se ha instalado y el relato son todas esas ideas que ellos postulan que a veces se van modificando dependiendo de lo que más les conviene. Como cuando la presidenta Cristina Fernández dijo al primer día después de la muerte del fiscal Nisman, se suicidó, y al día siguiente dijo no, lo mataron, y el relato se modifica y muta y cambia a gusto y a placer de aquellos que lo van inventando. Pero justamente me da la impresión de que eso se conecta también con una progresiva pauperización en la educación, en el caso de la Argentina desde hace muchos años, muchas décadas, que ha provocado que las estructuras no se les hayan aportado de forma tal de que la gente tenga estructuras mentales fuertes para poder pensar críticamente por sobre lo que se les presenta delante, sino más bien que lo toman a valor nominal sin preocuparse por el antes o por el después, solamente como les es dado. Bueno, ustedes quizá hayan visto alguna vez históricamente los libros que Perón y Eva Duarte entregaban en las escuelas de Evita me ama como me ama mi mamá y mi papá, así que eso ya ha quedado en el tiempo, pero ha habido, por ejemplo, para afuera la imagen de una supuesta fuerte inversión educativa, cuando en realidad todo lo que se ha hecho no ha sido más que, por ejemplo, comprar computadoras o agregar cosas que no ayudan en nada a la calidad educativa, ni para bien de los alumnos ni para bien de los docentes. Entonces, la deserción escolar ha ido en aumento, los niveles de medición internacionales como los exámenes PISA, entre otros, han ido cada vez decayendo aún más, entonces Argentina está peor posicionada que lo que estaba posicionada al comienzo de esta ya larga década. Esa es una idea muy interesante y que siempre me pregunto. Nosotros tenemos ahora mismo dos experimentos que nunca han dado demasiados frutos, que son por un lado el Mercado Común del Sur, el Mercosur, y por otro lado la UNASUR, que no tiene la misma fuerza, la misma entidad que el Mercosur, pero va a la par, que han tratado de erigirse como organismos supranacionales sin suerte, porque no se los ha reconocido completamente o no se les ha dado las herramientas. Es quizá complicado dar una respuesta directa a eso porque hay muchos países que querrían imponerse sobre los otros. El caso de Argentina y Brasil, por empezar, que los dos se disputarían muy probablemente ser la cabeza visible frente al mundo y dentro del mismo organismo, y entonces quizá nunca terminaría consolidándose, pero sería un importante experimento. Quizás se hundirían todos juntos, no lo sabemos, pero... Bueno, hay algunos países que han mostrado grandes avances, incluso ahora con gobiernos de signos políticos que no son muy afines a ideas económicas más aperturistas. El caso de Chile, el caso de Perú, que se han mantenido bastante ordenados y quizá podrían ser una suerte de ariete para que los demás se sumaran siguiendo el ejemplo. Eso me parece que no hay falta de países que verdaderamente traten de salir de la coyuntura y de las problemáticas que América Latina vive hoy en día. Bueno, yo creo que habría que lograr un viraje con respecto al tema de los incentivos, que es una figura a la cual, por lo menos desde el derecho argentino, no se le ha prestado demasiada atención, o justamente los que están encargados de hacer las leyes le han prestado atención desde el punto de vista que les conviene y han generado incentivos negativos que desincentivan a la gente a hacer cosas buenas y las incentivan a hacer cosas malas, desde cuestiones de seguridad e inseguridad con el derecho penal, a cuestiones más simples como un contrato y por qué cumplir la palabra empeñada de uno. Me parece que logrando que la gente tenga los incentivos correspondientes se podría ver la luz del túnel allí al final. Bueno, yo creo que uno muy importante es no olvidar que aunque uno crea que algo no es un problema, por ejemplo, supongamos la redistribución de la riqueza, como le llaman los del relato, o la inequidad o lo que fuere, porque uno considera que a lo mejor que esos no son temas o tópicos que se traten como los plantean, desestimarlos simplemente y no darles el espacio para poder discutirlos. Hay que discutirlo todo porque si la gente cree que algo es un problema, entonces es un problema, aunque no sea un problema real. No hay que olvidar que hay discusiones que hay que darlas aunque uno crea que están perimidas o olvidadas, y también que lo racional no siempre cala hondo. Hay veces que hay que tener algo de latiguillo y de frase y no solamente creer que por pensar que uno está en lo correcto es lo correcto para los demás o los otros se van a dar cuenta.